de la Naturaleza de Aragón. Os doy la bienvenida, o les doy la bienvenida a todos a esta mesa debate que lleva por título Parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, propuestas de reducción de su impacto ambiental y de planificación y ordenación territorial. Lo primero, me gustaría agradecer a todo el esfuerzo de organización por parte de todas las personas implicadas en el Consejo para conseguir tanto a los ponentes como la planificación y la infraestructura para llevar a cabo esta jornada con la situación actual. Y en especial a los ponentes. Tenemos como ponentes a Óscar Fallanás, el jefe de Área Técnica 2 de Medio Natural del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a Mari Carmen Lainez, de Siemens Gamesa, a Sofía Morcelle, de SEO BirdLife, y a Javier Oquendo, de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel. Teníamos un quinto ponente, que era el director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, don Sergio Breto, que no ha podido estar con nosotros hoy por motivos, digamos, de fuerza mayor que le han impedido, por causas totalmente justificadas, no estar aquí con nosotros hoy. Esperemos que pronto podamos contar con él para otros eventos. El formato de la mesa de debate: primero va a haber un turno de palabra para los 4 ponentes, con un turno de aproximadamente 15 minutos para cada uno. Yo moderaré y les avisaré un poquito antes de los 15 minutos para que se acaben de regular y se ajusten al tiempo. Y después de ese turno de los 4 ponentes, abriremos un debate en el que vamos a transmitir desde la organización de la mesa, es decir, yo como moderador transmitiré a los ponentes preguntas que nos han llegado a la organización, bien por email de los inscritos previo o bien las que vayan entrándonos vía chat. Haremos una especie de síntesis. No vamos a transmitir la pregunta en muchos casos tal cual, porque algunas de las que nos han llegado por email eran muy largas y las hemos sintetizado, porque si no sería imposible. Y las que nos vayan llegando por chat, pues en función de su redacción, probablemente las transmitiremos tal cual o con alguna síntesis. Algunas de las preguntas irán dirigidas, según nos comuniquen los miembros o los asistentes a la mesa, nominalmente a alguno de los ponentes, y las que sean en abierto, pues las lanzaremos en abierto para que aquellos ponentes que estimen oportuno las puedan contestar. Entonces, sin más, y tras esta breve introducción, voy a dar la palabra primero a Óscar Fallanás. Óscar Fallanás, como que va a ser la primera persona en participar. Óscar Fallanás es geólogo, es jefe de Área Técnica 2 de Medio Natural del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, lo que conocemos como INAGA, y como responsable de la tramitación y de las evaluaciones ambientales de proyectos de energías renovables, pues nos puede aportar una foto bastante real de cuál es la situación de los proyectos que están en proceso de evaluación ambiental en Aragón. Conoce, lógicamente, de primera mano los condicionados ambientales que se ponen a los proyectos y tanto las virtudes como las carencias de los estudios de impacto ambiental ligados a estos proyectos. Así que, Óscar, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Javier. No sé qué tal se me oye, espero que más o menos se pueda seguir sin interrupciones el discurso un poco de los 15 minutos estos. A ver, no, nada especialmente. En principio, daros las gracias al CPN por la iniciativa. A mí siempre que puedo me gusta explicar nuestro papel, el papel del instituto y defender la labor que tenemos en la administración y en este caso en la evaluación de los proyectos de energías renovables, que es lo que nos trae hoy. En principio también aclarar cosas que somos y cosas que no somos el instituto. El instituto, digamos, no somos el órgano que autoriza, por tanto, estos proyectos nosotros no los admitimos a trámite por la Dirección de Energía y Minas o el Ministerio de Industria, en función de unos umbrales de potencia de generación. Y, por tanto, tampoco tenemos, digamos, la discreción de decidir si hay un fraccionamiento de proyecto o no hay fraccionamiento de proyecto. Un primer tema que puede ser polémico ya quizás salga a lo largo de la mesa de debate. O tampoco somos el órgano desde el año 2014, desde la creación del instituto, por sus funciones, pero el Departamento de Medio Ambiente tampoco es el órgano que debe hacer la vigilancia, control, inspección y sanción de este tipo de instalaciones. Entonces, bueno,
Una vez aclarado, quiero decir, ese es un papel muy importante también en el devenir de las autorizaciones y de las instalaciones implantadas y de las que estamos autorizando. Entonces, bueno, nuestro papel es simplemente el trámite de evaluar, que no es poco, y decidir sobre la viabilidad ambiental de los proyectos que se nos presentan. En su caso, decidir para si son compatibles o no son compatibles con la protección del medio, y luego decidir en qué condiciones o con qué supuestos debe funcionar la instalación. Entonces, bueno, aclarar un poquito el tipo de actividades que estaríamos hablando y serían parques eólicos, parques fotovoltaicos y líneas de evacuación necesarias para evacuar la energía hasta la subestación correspondiente, el punto de conexión, que se dice. Entonces, son proyectos que, como ya he avanzado antes, o puede autorizar el Ministerio si están por encima de umbrales de 50 megavatios, o puede autorizar la comunidad autónoma si están por debajo de esos umbrales. En principio, nuestro papel evaluador es solo en los proyectos que ha de autorizar la Administración autonómica. En los proyectos que ha de autorizar el Ministerio, es el Ministerio de Transición Ecológica el que evalúa. No obstante, hacemos un informe preceptivo y que es tenido en cuenta en la tramitación de esos expedientes, en consultas si procede, como luego en la tramitación de la declaración de impacto. Un poco por poner antecedentes y con unas cifras así un poco esas, como no ha podido venir el director de energía, ir un poco en qué umbral, o sea, en qué horquilla de megavatios nos estamos moviendo. Digamos que desde los 80 y hasta la promulgación del decreto ley de 2016, el que un poco regularizó la situación jurídica de los litigios de todas las renovables, se habían tramitado unos 2.000 megavatios en renovables, principalmente de energía eólica. Posteriormente, desde el decreto ley, digamos, y hasta fechas recientes, y ya con la intervención plena del Instituto, y a raíz de ese decreto ley, porque hubo unos anexos con instalaciones que tenían una reserva, digamos, y que tenían que tramitarse, se han tramitado unos 4.500, unos 4.000 a 5.000 megavatios de potencia. Para que os deis cuenta, era el 200% de lo que había instalado ya. O sea, ha sido un esfuerzo julio y en el que nos hemos dejado la piel para evaluar, digamos, y lo mejor podido, y tengo que defender al equipo que ha trabajado y yo creo que hemos hecho una labor, digamos, que se puede defender. Entonces, dentro de todo lo que se ha evaluado, por supuesto, ha habido también evaluaciones incompatibles y evaluaciones que no han llegado a término porque el promotor ha desestimado la tramitación en vista de las dificultades. Para hablar de una cifra estaríamos hablando del 8 o el 10% de todo lo que se solicita. Entonces, pues serían pues unos 7 parques eólicos, un par de instalaciones fotovoltaicas y un par de líneas eléctricas. Porque vea también, vamos, que quizá solo cuando se autoriza y se condiciona se ve, digamos, la labor del instituto, pero también tiene esa labor de parar y de echar atrás los proyectos que no se puede garantizar con el principio de cautela la compatibilidad ambiental de ellos, ¿no? Entonces, lo que viene de ahora en adelante, para que os hagáis una idea, actualmente ya tenemos como unos 1.400, 1.500 megavatios en tramitación. Ahora ya están más en los proyectos de fotovoltaica que los de eólica, pero además lo que vienen diciendo los servicios provinciales de industria que puede llegar en fechas próximas, lo que ha habido otro decreto que ha regulado otra vez una serie de hitos para las empresas, pues son más de 5.000 megavatios. O sea, estamos ante otra ola, en el buen sentido de la palabra, de renovables que va a caer sobre la administración y en la que volveremos a tener un papel importante a la hora de decidir cuáles de esos megavatios son viables ambientalmente y cuáles tenemos que decir que no pueden seguir adelante. Además, la presión para nosotros es mayor porque, como veo además que hay mucha gente experta en el tema, como podéis entender, los sitios
favorables para el desarrollo de estos proyectos cada vez son menores. Entonces, estamos yendo a sitios con menor recurso y con mayor problemática ambiental. Entonces, digamos que se está estrechando un poco el margen que tienen los promotores y las administraciones para sacar adelante proyectos y la labor no es sencilla. Pero bueno, un poco también voy lanzando una serie de ideas para que luego en el debate me imagino que serán los temas sobre los que pivotará todo, ¿no? Un poco sobre la calidad de los estudios, que es un tema importante. Yo creo que han mejorado la calidad de los estudios. O sea, de los que se tramitaban inicialmente a los que se han tramitado a partir del decreto ley y lo que espero los que se tramiten adelante mejore más todavía. Los gabinetes se han especializado, la información, digamos, que está ambiental está más disponible. Además, hemos implementado una serie de requisitos en los cuales, digamos, que no tramitamos, y en este tipo de instalaciones, por ejemplo, es ya necesario los estudios de avifauna y quirópteros de ciclo anual, como mínimo. Se piden estudios de impactos y acumulativos, dada la gran dimensión que han adquirido los proyectos y el solape que se está en el territorio entre ellos, pues ese es un aspecto que cada vez pesa más en las evaluaciones y que desde luego el estudio ha de contemplar y ha de haber atacado dentro de las páginas. Es los estudios de paisaje. Obviamente, tenemos a un ponente que seguramente nos contará muchas cosas, pero bueno, a ver, un poco el enfoque que se debería tener en energías renovables sería un enfoque holístico. Realmente, como no hay una planificación que podamos evaluar, tenemos que tener un poco claro qué modelo energético queremos. O sea, si queremos efectivamente desarrollo de renovables, tendremos renovables y habrá que hacerlas donde se pueda, ¿no? Tener también en el enfoque holístico un enfoque a la biodiversidad que queremos preservar y la biodiversidad que queremos mantener. En este caso, avifauna, en las especies que habitan los hábitats donde se instalan las fotovoltaicas, las esteparias, etcétera. Ese enfoque nos lo debe dar, además de la sociedad, los grupos ecologistas que hacen una labor importante tanto en los procesos de participación pública como luego en los de vigilancia, en los de denuncia, etcétera. Además de ese impulso social, debería haber un impulso de las administraciones, un poco un modelo de biodiversidad que se quiere. Ahora se están dando algunos pasos, pero en principio quizá llevamos unos años un poquito expectantes para que ese modelo cristalice y lo que es la red Natura se cierre, lo que son los planes de conservación se vistan y eso nos ayudaría también al órgano ambiental, y sí que tengo que romper una lanza por nosotros, a evaluar con ese enfoque holístico. Tendríamos claro el modelo de biodiversidad también que se quiere tener en la sociedad, además del modelo energético, y finalmente la otra pata que quedaría es el modelo de paisaje. Digamos que también es un valor y un recurso que se debe tener en cuenta porque se está llegando a puntos de saturación en algunas zonas. Entonces, bueno, se debe saber que es un recurso que debe tener unos valores a preservar y que debe ser compatible también con el desarrollo de este tipo de energía, porque la fotovoltaica es muy intensa en superficie, entonces digamos que el modelo territorial va a verse afectado en muchas comarcas. La energía eólica, por contra, es muy visible, es poco intensivo en superficie, pero es un tipo de infraestructura que es visible desde muchos kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, digamos que es la otra pata que entiendo yo que debería formar parte de las evaluaciones, desde luego, y del modelo energético que queremos desarrollar. Un poco finalmente, no sé cómo voy, porque no lo he mirado, Javier. Te quedan 4 minutos. Vale, pues doy unas pinceladas un poco de las características que tiene, digamos,
y tipo de proyectos que estamos evaluando, un poco permiten, digamos, jugar con ellos a la hora de que no solo durante la evaluación damos garantías de que estamos imponiendo una viabilidad ambiental al proyecto, sino que, dado que son proyectos fácilmente monitorizables, y de hecho una de las grandes patas que hay en las declaraciones de impacto es la del seguimiento, la vigilancia, el control, el hecho de que sean muy monitorizables, tanto desde las visitas de los técnicos en su seguimiento como por una serie de modelos ahora que se están, hasta ahora son I+D, pero ya cada vez están más desarrollados y de vigilancia, digamos, con cámaras y de visión incluso disparada. Entonces, ese hecho de que sean muy monitorizables hace que los impactos residuales los podamos ir viendo en el tiempo. O sea, es decir, no es una cosa que no vamos a poder monitorizar, sino que al revés, la tenemos que tener muy presente, porque además son un tipo de infraestructuras que son fácilmente reversibles, fácilmente entre comillas, entiéndaseme. Quiero decir, un aerogenerador se puede desmantelar, una planta fotovoltaica puede dividir en partes y levantar una parte y mover la otra. Digamos que es una coyuntura que se puede dar y que permitiría, digamos, corregir impactos residuales que se detectaran en la infraestructura una vez funcionando. Entonces, bueno, luego el tema, que quedaría un tema, digamos, que como echa mucho futuro, pero ya lo estamos teniendo en cuenta, el tema del desmantelamiento, porque habría que ver un poco con economía circular qué proyectos hay para el desmantelamiento, porque ahora se van a dar los primeros, porque se van a repotenciar algunos de los parques de los 80, pero hasta ahora no hemos tenido esa problemática, y esa problemática en nuestra generación y las venideras la vivirán, porque a las placas fotovoltaicas hay que darles un destino, a los aerogeneradores hay que darles un destino, y aquello debería quedar en una situación bastante similar a la que tenía antes de que el proyecto se implantara. Un poco eso era a grandes rasgos lo que quería contar. Javier, gracias. Gracias, Óscar. Gracias por la síntesis y por ajustarte. Yo creo que has centrado el tema y ahora pues vamos a ir viendo diferentes puntos de vista. El siguiente ponente va a ser Javier Oquendo. Javier Oquendo viene en representación, como he comentado al inicio, de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Es educador ambiental y gerente de la Escuela de Actividades en Naturaleza de Castellote. Es también miembro de la Junta de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo y portavoz de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que representa. Y también es el presidente de la Asociación de Educadores Ambientales de Aragón, AEDUCA. Javier nos va a presentar pues una de las posturas que nacen desde el territorio, donde se van a implantar este tipo de proyectos, dando su visión pues, de lo que él considera ventajas, inconvenientes y su relación con el desarrollo social y económico de estas zonas de montaña de Teruel. Así que, Javier, cuando quieras. Pues ya, buenas tardes, gracias por vuestra atención. La verdad es que impacta un poco hablar aquí con tantas caras en cuadraditos, pero bueno, nos iremos acostumbrando. Me gustaría empezar diciendo que una plataforma nunca es negacionismo de nada, y de hecho así surgimos a favor de, que está en el nombre, cuando se crea, porque queremos aportar, no queremos impedir que nada se realice en la provincia, que ya bastante tenemos con eso. Y me gustaría también partir de dos afirmaciones. La una es que estamos convencidos desde hace muchos años, no desde ahora, de que la emergencia climática es un hecho, de que está ahí y que no le estamos haciendo caso, es decir, que no estamos poniendo lo que deberíamos poner para que la situación del cambio climático se revierta. Y agradecemos que Repsol y Iberdrola ahora se hayan subido al carro y sean los mayores afirmadores del cambio climático cuando han estado negándolo y pagando y gastándose cantidades ingentes de dinero para ser negacionistas. Bienvenidos sean a este nuevo modelo en el cual todos partimos de esta emergencia. La otra es que, evidentemente, contra la emergencia climática, lo más y lo único es cambiar el modelo energético y cambiarlo hacia las renovables. Esto quede claro y diáfano en esta introducción, en estas dos afirmaciones. Pero dicho esto, sí que es verdad
que hay distintos modelos. Las renovables es un modelo muy amplio y las renovables, cuando surgieron, hablaban de que se puede apostar, o hablamos que se puede apostar por macroproyectos, que es la tendencia que en este momento existe no solo en Aragón, sino en todo el Estado español, grandes proyectos tanto eólicos como incluso de biomasa, que me parece una gran barbaridad, como fotovoltaicos. Estos proyectos, ¿qué hacen? Primero suponen una invasión del territorio, es decir, el territorio se le usurpa a alguien, a ganaderos, a agricultores, a propietarios, etcétera, a quien sea. ¿En función de qué? De unos beneficios. Bueno, hablaremos. También se reproduce un modelo de sometimiento. La energía, durante años, forma parte de un monopolio gestionado por 5 o 6 grandes empresas, que son las que realmente nos hacen depender de ellas. Y en este momento, que sería factible, como luego diré, revertir esto, apostamos otra vez por más de lo mismo. Estas 5 o 6 grandes empresas, con luego pequeñas, algunas van a hacer funciones más o menos pues de tramitadores, etcétera, pues van a ser las que vuelvan a copar el mercado y por tanto sean quienes nos sometan energéticamente. Por tanto, es seguir manteniendo el monopolio y la energía considerarla como un bien de mercado, no como un bien esencial para las personas. Y ese es el cambio de modelo, ese es el modelo por el que apostaríamos desde la plataforma. Es decir, un modelo en el que se prime el ahorro y la eficiencia energética. Cuanto más lejos se produce, menos eficiente se es. Esto no lo voy a explicar porque creo que casi todos lo tenemos muy claro. Un modelo en el que evidentemente la soberanía depende de las personas que producen la energía y la consumen, o lo que sea la soberanía energética, es decir, que nos empodere a todos a partir de ser productores de esa propia energía. Y ya sé que alguno estará pensando, pero eso no es suficiente. Bueno, veremos. En el que el reparto de los beneficios no sea solo para 4 o sea solo para 5 grandes, sino que sea un reparto entre toda la población y por tanto la energía sea un bien básico. Y además, en este modelo, que esto es lo que a veces se argumenta, se crea incluso más empleo que en el otro modelo, que es una de las causas que se arguyen. Ante esta situación, ante estos dos modelos, apostamos clarísimamente por el segundo modelo. Y se está hablando ya en este país de comunidades energéticas, de autoproducción, de autoconsumo, de distribución, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de las renovables que nosotros en este momento creemos y apostamos por él. ¿Cuál es la realidad en la provincia de Teruel en este momento? Hablaba antes Óscar de una serie de megavatios. A mí aún me salen casi más en la provincia de Teruel, pero bueno, os explicaré por qué. En este momento hay unos 73 proyectos entre presentados, previstos y anunciados. ¿Por qué lo digo así? Porque una cosa son los que se han presentado y aparecen en el mapa del IDAE, otros solo hablo de eólicos en este momento, porque los fotovoltaicos es muy difícil de encontrar. ¿Para qué queréis que os diga otra cosa? Otra cosa son los que han anunciado en otros medios o están también en el Ministerio de Transición Ecológica y otros los que empresas han ido en los pueblos convocando reuniones, presentando mapas, presentando situaciones, etcétera. Todo eso recogido, bien que mal, supongo que me habré dejado algo, da unos 73 parques, no 73 molinos, que es pasar de los 494 megavatios que hay instalados en este momento en la provincia de Teruel a aproximadamente, y digo aproximadamente porque todos estos proyectos, muchos no están aún cuantificados, y he sacado una media de que sean de 40 a 48 megavatios, pues saldrían unos 3.600 megavatios lo que se instalaría en la provincia de Teruel en el próximo año, año y medio, 2 años. Depende la capacidad de decisión de los proyectos y de ejecución. Estos proyectos abarcan todas las comarcas de la provincia, todas, no hay ninguna que se quede, unas más, otras menos, y abarcan comarcas tradicionalmente que han apostado por el sector turístico, Matarraña, Maestrazgo, Sierra de Gúdar. Hay una pequeña mota en Albarracín, pero supongo que, como todo, pues crecerá, como las enfermedades cuando empiezan en un sitio. Hay proyectos en la red Natura, en plena red Natura, y no un molino o dos, o una poligonal, como por ejemplo el proyecto Ocino, Caballos 1, Caballos 2, cuyas poligonales entran en la cepa del Guadalope, sino ocupando el LIC de Maestrazgo Gúdar
con 200 o 200 y pico molinos según la empresa. Esto no está presentado. La empresa es Forestalia, yo no lo voy a ocultar, y lo ha manifestado en reuniones mantenidas en Cantavieja, Iglesuela, Tronchón, etcétera. Entonces, eso no es una pequeña afección a la red natura, es decir, hablar de 200 molinos es una barbaridad. Muchos de estos se ubican en paisajes pues, de alto valor. Cuando hablamos del Maestrazgo, de las sierras del Maestrazgo, para quienes lo conozcáis, pues alrededor de lo que es la Muela Monchén o alrededor de lo que es Tarayuela en Cantavieja, pues no creo que sean paisajes, y eso no lo digo yo, eso lo dice los estudios de paisaje que el gobierno de Aragón encargó a la Universidad de Zaragoza, que son paisajes de valor 7 y 8, es decir, un alto valor paisajístico. Y esta es la barbaridad por la que creemos que no se puede seguir por este camino. Varios de estos proyectos invaden incluso áreas de campeo de aves protegidas. Y uno de los proyectos, en su estudio, no me sale la palabra, bueno, pues se quita del medio la cuestión diciendo que se verá lo que le afecta. ¿Cómo se verá? Y está hablando del águila azor perdicera. Es decir, no está hablando de una que pasaba por allí o de... No, dice, se verá lo que ocurre con el parque. Oiga, no se verá porque cuando se vea, si nos quedan 3 parejas, pues como se haya cargado a 2 no nos queda más que una. Es decir, me parece una barbaridad. Lo que pone en el proyecto, impresionante. Y si no, os invito a que lo leáis. Caballos 1 creo que es el que da esa idea tan peregrina. Invaden áreas de campeo, pues por ejemplo de la alondra ricotí, que es una especie vulnerable y que está en proceso de ser incluso un ave en peligro de extinción. Y en esto os voy a hacer un cutre, no sé si lo veis, no se ve, es muy cutre, nada, bueno. El IVA del ave tiene 15 molinos en lo que es su espacio. 15 molinos en una especie que se supone que es vulnerable y ya os digo, que está en proceso de protegida. Eso aparece en el proyecto. Y este informe es del CSIC y de la Universidad de Madrid, que tiene un área especializada en esta alondra y que nos lo ha pasado para adjuntarlo a las alegaciones que hemos presentado. Dicho esto, hay 2 cosas que nos preocupan especialmente. No he mirado la hora. Avísame, porque yo... Te aviso cuando te falten 3. ¿Solo 3? Ah, no, te aviso vale. De acuerdo, bueno, pues hay 2 aspectos legales que nos preocupan especialmente, aparte del tema de la red natura y las afecciones a las aves en peligro, que he nombrado 2 casos, pero tendríamos mucho más, sobre todo relacionado con quirópteros. Es el área donde van los 3 molinos que se han presentado en este momento. Perdonad que los nombres tantas veces, Ocinos, Caballo 1 y Caballo 2, está entre 3-4 simas que están plagadas de quirópteros y que algunos de ellos también son vulnerables. Entonces me parece una gran barbaridad. Todavía no se ha decidido lo que se va a hacer, si se van a poner o no, pero alguno de ellos está considerado de interés autonómico. Es decir, ojo al dato. 2 aspectos legales. ¿Por qué se están fragmentando los proyectos de esta manera tan burda? Y es burda, porque todos los proyectos tienen 48,9, 49,8 megavatios. Cuando luego resulta que, y esto lo conocéis casi todos, se llaman Goya 1, Goya 2, Goya 3, Goya 4, Goya 5, Goya 6, Goya 7, Goya 8. Esto es real. Y todos están juntitos. Y algunos de ellos, la distancia entre un molino, entre un parque y otro, es menor que entre los propios molinos del propio parque. Por ejemplo, ocurre entre Ocino y Caballos, hay un molino que está escasamente a 70-80 metros, mientras que los molinos de entre esos parques están a 100, 150, por lo menos. Entonces, es bastante absurdo. Es decir, ¿para qué se fragmenta? Pues para llevarlo al gobierno de Aragón, para que cuele más fácilmente, porque el ministerio les pone más trabas. Si un proyecto tiene 4... Os voy a hablar del de Red Natura, que os nombraba antes de la Sierra del Rayo entre Iglesuela y Mosqueruela. Si se llama Estrella 1, Estrella 2, Estrella 3, Estrella 4, llámele usted proyecto Estrella. Y tiene 150 megavatios y lo presenta como proyecto único. Y los efectos acumulativos, que es la segunda cosa que quería resaltar, serán mucho más importantes si hablamos de 150 megavatios que si hablamos de 50 megavatios. Estos 2 temas legales son muy importantes y hay sentencias. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que ya rechazó un proyecto precisamente por este aspecto. Yo no entiendo de leyes, lo siento, pero se presentó el contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia y el contencioso falló a favor de la Administración diciendo que el proyecto evidentemente tenía una fragmentación que no debía ser. Luego hay otra fragmentación que es más absurda.
Estos proyectos que os he nombrado, los 3 dependen de una única subestación y de una única línea de evacuación, cuando la ley dice en sí misma que todo proyecto deberá por sí mismo poder servir la energía que produce. Mentira. Si a Ocino, Caballos 1, Caballos 2, a Goya 1, Goya 2, Goya 3 le quita la subestación, no puede servir la electricidad que produce, porque la subestación es común y la línea de evacuación es común y no son proyectos en sí mismos, sino que pues presentémoslos como proyecto único, presentemos como un proyecto de 200, 500, los que sean megavatios y adelante. Otro tema importante es que esto tiene efectos sobre el territorio, es decir, estamos hablando de una provincia que como está vacía, llenémosla de cosas, da igual de lo que sea. Pues en este momento que la moda, llenémosla de molinos y tiene impacto sobre las actividades actuales, tiene afecciones muy serias al paisaje, es decir, los paisajes no van a volver a ser los mismos. Estamos hablando de molinos de 200, 205 metros de altura en los que están proyectados. Tiene efectos sobre la biodiversidad. Os leo un texto. En todo caso, sí se sabe que la fragmentación de los ecosistemas y, por tanto, la pérdida de conectividad y permeabilidad están causadas por cambios en los usos del suelo, como cita unos cuantos y pone tendidos eléctricos, alineaciones de aerogeneradores y barreras marinas también pone. Esto es de la Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes y Conectividad recién publicada. Es decir, ellos mismos lo dicen. Todas estas barreras Javier, prácticamente... 3 minutos, Javier. Vale, gracias. Prácticamente la provincia va a quedar crucificada y nunca mejor dicho, porque los molinos, los parques van de norte a sur y de este a oeste haciendo una, si veis un mapa, una perfecta cruz, pues esto está ahí. ¿Qué es? Desde la plataforma lo que queremos es una moratoria y con esto acabo, es decir, plantear una auténtica y real ordenación del territorio. El territorio no está ordenado. Hay muchas prisas, hay muchas... Cuando llevamos años, como decía al principio, hablando de que el cambio climático, ahora nos entra una prisa horrorosa por hacer las cosas. Tenemos plazos de meses, de 2, de 5, que a las administraciones les surge poner en marcha. Tenemos que preservar además los espacios con un desarrollo turístico consolidado. Poner parques en el Matarraña, poner parques en el Maestrazgo, poner parques en la Sierra de Gúdar, os hablo de Teruel, y poner parques en la Sierra de Albarracín es una auténtica barbaridad, porque son territorios que llevan 30 años buscando un desarrollo turístico y han apostado por él y han hecho grandes inversiones. Y esto, claro que afecta al turismo. Habrá quien me diga, no, todo es compatible. No, no todo es compatible en esta vida. Igual que no es compatible con la biodiversidad, tampoco con el turismo. Y creo que para conservar estos territorios exentos, y con esto acabo, lo que hay que hacer claramente es compensarlos satisfaciendo los servicios ecosistémicos que estos territorios producen. Porque si no, al final, la implantación de molinos es cuestión de dinero y empleo. Y empleo no crean y dinero menos que en un modelo distribuido. Gracias por la atención. Muy bien, gracias, Javier. Vamos a pasar a la tercera ponente, en este caso, que es Sofía Morcelle. Sofía Morcelle pues, participa en el Consejo de Protección de la Naturaleza habitualmente y viene en representación de SEO BirdLife. Es bióloga, tiene más de 13 años de experiencia en evaluación de impacto ambiental y de biodiversidad. Esta experiencia, pues voy a sintetizar un poquito, incluye preparación, coordinación y gestión de las secciones de biodiversidad para estudio de impacto ambiental, planes de gestión y de acción de la biodiversidad y seguimiento en obra y explotación para grandes proyectos de energía, de infraestructuras y de agua, tanto en España como en otros países como Reino Unido, países de Oriente Medio y de Norte de África. Y bueno, esta experiencia pues, ha incluido diseño de censos, seguimiento en campo de especies amenazadas, estudios de hábitat, estudios de afecciones a zonas de importancia para la migración. Básicamente, en todos estos trabajos, pues Sofía ha participado en el diseño estratégico de medidas específicas para prevenir, corregir o compensar los impactos sobre la biodiversidad. Y actualmente, como parte del equipo de SEO BirdLife, pues Sofía lleva a cabo toda la revisión de los estudios de impacto ambiental y la redacción de las correspondientes alegaciones por parte de este organismo, de esta entidad. Así que, Sofía, cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Lo único, esperaré a que pongáis la presentación. Ahora mismo no la veo, no sé si... Sí, a ver, Víctor, si puedes compartir, por favor. Ahora, sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me voy a centrar en concreto en el tema de biodiversidad, que es realmente donde se centra mi experiencia. Entonces, Víctor, por favor, pasa a la siguiente pantalla.
Bueno, como todos conocéis, la generación de fuentes de energía renovables en España ha aumentado, ha tenido una evolución bastante importante desde el año 2009. Y en ese año la potencia instalada, en 2018, perdón, la potencia instalada renovable ha aumentado un 0,9% con respecto al año anterior. En 2030, además, el 75% de la generación eléctrica en España será renovable. Y no solo es técnicamente posible actualmente, sino que además es deseable en cuanto a las condiciones de cambio climático que nos esperan en el futuro. Pasa, por favor, pantalla. Además, en concreto, en Aragón, si desglosamos el total de la potencia eléctrica, en el año 2019 el total de la solar fotovoltaica era de un 17%. La energía eólica supuso un 34,2% y la hidráulica, algo menor, un 21,7%. Y todo esto supone un 72,9%, que es bastante. Pasa pantalla. Pero además necesitamos afrontar el reto del cambio climático y la pérdida global de biodiversidad. Para nosotros ahora mismo es una necesidad. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera mundial han aumentado de un modo alarmante desde la época preindustrial. De hecho, si los niveles de emisiones máximos son establecidos en el doble de la época preindustrial, el IPCC estima que hay un 90% de probabilidades de aumentos medios de temperaturas globales de 1,5 grados o más durante este siglo. Pero además hay un 60% de probabilidades de aumentos medios de temperaturas globales de 2 grados. Por otro lado, si tenemos en cuenta la biodiversidad, ahora mismo en el mapa que se muestra indica el porcentaje de disminución de biodiversidad que ha habido en el mundo según los distintos lugares, los 5 continentes en concreto. Entonces, sin ecosistemas funcionales, el coste de adaptarnos a una situación de cambio climático puede aumentar dramáticamente. Pasa pantalla, por favor. Por tanto, nuestra opinión es que debemos de asegurar que las energías renovables se establezcan en España y en concreto en Aragón a una velocidad suficiente para alcanzar los compromisos europeos de reducción de emisiones, pero sin que ello comprometa el futuro de nuestra biodiversidad. Pasa pantalla, por favor. Entonces, nuestra opinión es que la recopilación de información previa, lo que se llama también screening, es de vital importancia en Aragón y en concreto en Europa. Además, en Europa, la Directiva de Energías Renovables, la cual nos ata legalmente a alcanzar los retos de un 20% al menos de energía renovable para 2020, ha representado un elemento marco para reducir las emisiones de gasto de efecto invernadero y proporcionar el establecimiento de energías renovables. Por tanto, es indispensable para nosotros una serie de requisitos, de requerimientos mínimos, que serían, en principio, la planificación estratégica de toda la energía renovable, y para ello se necesita una planificación conjunta para el desarrollo y localización de estas tecnologías, de modo que las energías más apropiadas se localicen en lugares más apropiados también. En caso de localizar energías renovables en lugares erróneos, como zonas con alta biodiversidad, pueden generar algunos altos impactos para especies como aves, murciélagos o otras especies distintas. Por lo tanto, nuestra opinión es la planificación estratégica es de vital importancia y además de esto es de vital importancia igualmente establecer mapas de sensibilidad específicos que podrían ser para Aragón o concretos para toda España. Y para ello tendríamos que excluir los espacios Red Natura 2000 de estos, incluirlos como áreas sensibles, pero no solamente áreas Red Natura 2000, sino además áreas de protección para la biodiversidad, especialmente aquellas especies amenazadas, pero no solamente las especies amenazadas que tienen planes, sino aquellas que no tienen planes de gestión también. Si puedes pasar pantalla, por favor. La siguiente pantalla muestra un mapa de sensibilidad que se ha realizado en Escocia con ayuda de la RSPB, que muestra las zonas con una mayor biodiversidad y en la que estarían incluidos además los espacios protegidos, y en amarillo y en blanco se muestran aquellas zonas que presentan menor biodiversidad y que se están utilizando para establecer proyectos que obviamente se tendría que realizar un estudio de impacto ambiental, pero que a priori tendrían una menor biodiversidad y por lo tanto serían más propicios para presentar proyectos.
Luego ya si nos centramos a nivel individual, es de importancia considerar, y a nivel individual me refiero a proyecto por proyecto, caso por caso, la planificación estratégica en equipo es también muy importante. La selección del emplazamiento óptimo para la instalación prevista ha de ser coordinada entre empresas de ingeniería, consultoría ambiental y la administración. Y solamente de esta manera se pueden descartar de forma temprana áreas con máxima biodiversidad, protegiendo las áreas más sensibles y ahorrándonos a todos costes, no solamente económicos, sino también de dinero. Además, vemos que es muy necesaria la coordinación entre los propios órganos sustantivo, ambiental, de una misma administración, pero a veces entre consejerías diferentes también. Pasa pantalla, por favor. Entre la recopilación de información previa, tiene que estar además el estudio de pasos migratorios. Esto además se puede conseguir muy fácilmente mediante una herramienta que es gratuita y que está disponible online, que la ha editado BirdLife International y que está disponible para todos. En ella podemos saber a tiempo real cuáles son las zonas con una mayor migración y podemos ver de este modo cómo pueden impactar nuestros proyectos sobre estas áreas migratorias. Por otro lado, en el trabajo de campo, a fecha de 2020, en general se observa una baja calidad de los estudios de fauna, estudios previos me refiero. Y esto es debido mayoritariamente a que muchos estudios de impacto ambiental directamente están basados en información bibliográfica o tienen una consistencia a la hora de seguir una metodología específica de seguimiento. Falta una consistencia, perdón. Entonces, los elementos básicos de los seguimientos que creemos que deberían de seguirse es mínimo un ciclo anual completo, con ciclo anual Lo dice la ley. 12 meses. No se pueden fragmentar ciclos. Es obligatorio cubrir todo el área de proyecto y además al menos 1 kilómetro alrededor, pero, por ejemplo, deberían de tenerse en cuenta además el tipo de proyecto y el tipo de hábitat o el tipo de especies. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto donde haya que evaluar el área de campeo de una alondra ricotí, que no llega a 1 kilómetro, o una águila perdicera, que son bastantes kilómetros cuadrados. La fragmentación de proyectos, evidentemente, es intolerable, ya que puede generar la infravaloración de los impactos, ya que genera una disgregación de la información durante los seguimientos de fauna y de flora. Y los resultados tienen que incluir además un análisis espacial, de modo que se puedan conocer las mayores intensidades de vuelo de las aves o, por ejemplo, identificar áreas más sensibles. Luego, además, han de contener metodologías de censo replicables durante toda la fase de explotación. Y han de contener visitas adecuadas, con un mínimo semanal, pero que depende de la magnitud del proyecto. Obviamente no es lo mismo un proyecto, un macroproyecto de parque eólico en el que seguramente necesitaremos más de una visita semanal para cubrir todo el proyecto, o todo el área de estudio, mejor dicho, o un parque eólico de simplemente 4 aerogeneradores y una línea eléctrica de evacuación. Por otro lado, en el trabajo de campo, se deberían de seguir una serie de metodologías adecuadas que deberían de estar basadas en el tipo de proyecto y en la tipología del hábitat. Es decir, puntos de observación para parques eólicos, líneas eléctricas y zonas boscosas, y en el caso concreto de los parques eólicos, un seguimiento con una metodología muy concreta, estudios específicos y adecuados para murciélagos, que dependerán del proyecto y el tipo de hábitat, transectos para hábitats abiertos y plantas solares, y unas metodologías específicas diseñadas para cada tipo de especie amenazada. A la derecha incluyo una serie de metodologías que pensamos que son adecuadas para cada tipo de los censos que incluimos en la parte izquierda. Pero además habría que exigir inventarios florísticos y de hábitats de interés comunitario in situ, en la misma intensidad que los de avifauna, al igual que otros grupos faunísticos que no se siguen, como por ejemplo reptiles o anfibios. Pasa a la siguiente, por favor. La valoración de los impactos suele ser la sección de informes de los estudios de impacto ambiental en la que las empresas consultoras dedican un menor esfuerzo. Esta falta de análisis tiene consecuencias negativas sobre la calidad de identificación y valoración de los impactos.
Por otro lado, la valoración de los impactos identificados no suele estar adecuadamente evaluada, de modo que muy rara vez encontramos una valoración por encima del nivel moderado. Además, la valoración de los impactos, en muchos casos, excluye especies detectadas, en algunos casos incluso especies amenazadas, de modo que al no existir una identificación del impacto, esta especie no se excluye del diseño de las medidas. Por tanto, los elementos mínimos que tenemos que tener en cuenta en la identificación y valoración de impactos es identificar todos los receptores últimos de los impactos antes de valorar especialmente las especies amenazadas, pero también hay que tener en cuenta áreas sensibles como hábitats de interés comunitario o corredores ecológicos, tener en cuenta los impactos generados por el ciclo completo de vida del proyecto. Y para ello es importante que estén bien informados de todos los impactos generados por las infraestructuras, como por ejemplo las plantas fotovoltaicas, pueden generar impactos directos sobre las aves en forma de mortalidad directa. Esto es debido a la apariencia de la planta desde el aire con un punto de agua. Las plantas solares o térmicas, o también denominadas TSP, generan igualmente mortalidad directa de aves debido a la alta temperatura de su torre. Esta torre atrae insectos, de modo que las aves insectívoras mueren por quemaduras al contactar con la torre. Actualmente no tenemos en Aragón plantas solares térmicas, pero no conocemos si en el futuro vamos a tener. Un impacto residual moderado es un impacto no compatible y, por tanto, no admisible. También encontramos mucha cantidad de impactos residuales moderados en los estudios de impacto ambiental, y eso suele ser porque o bien no se han evaluado bien los impactos o bien porque básicamente el proyecto no es viable. Y también de importancia la identificación y valoración de los impactos indirectos. Pasamos pantalla, por favor. Por tanto, sin una existencia de un diseño adecuado de los recursos, un seguimiento continuo y uniforme de las especies, una identificación y valoración de los impactos acertada, el diseño de las medidas para un proyecto nunca va a ser el adecuado y, por tanto, siempre fallaremos en este diseño. Por tanto, el diseño de las medidas es un elemento más de gran importancia, pero que ha de estar estudiado y motivado por un seguimiento, identificación y valoración adecuados. Un elemento no puede existir nunca sin el resto de los elementos de la evaluación de impacto ambiental. 3 minutos, Sofía. Sí, los siguientes contenidos mínimos son los que pensamos que fallan más. Se ha de cumplir siempre la jerarquía de importancia en el diseño de las medidas, favoreciendo evitar los impactos negativos primero, con aquellas medidas preventivas previo al diseño de otro tipo de medidas, como las correctoras o las compensatorias. Se han de diseñar medidas específicas para cada una de las especies amenazadas identificadas y para cada uno de los impactos detectados. Por otro lado, se recomienda la búsqueda de medidas específicas que ya han sido anteriormente testadas en estudios científicos previos. Y las medidas compensatorias siempre son la última opción y tienen que estar dirigidas únicamente a aquellos casos en los que persistan impactos residuales. En caso de que se necesitaran medidas compensatorias, han de ser cuantificables y no han de generar pérdida neta de biodiversidad. Siguiente página, por favor. Y en el plan de vigilancia ambiental es el documento básico que tiene la finalidad de, por un lado, comparar los resultados obtenidos del estudio de impacto ambiental con la realidad y, por otro, ejecutar las medidas correctoras adecuadas en caso de que haya impactos que no hayan sido adecuadamente identificados durante el periodo de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los planes de vigilancia ambiental siempre deben de tener un mínimo de 5 años, siempre ampliables, dependiendo de lo que consigamos, de lo que recibamos, metodologías comparables con los estudios previos, que sean científicamente precisos y deben de tener un seguimiento de mortalidad en todos los casos, inclusive las plantas solares, independientemente de su tipología. Además, los informes resultantes de los planes de vigilancia deberían de estar disponibles de manera pública. Se recomienda añadir que la disposición pública de los informes de seguimiento durante la fase de explotación deberían de ser un requerimiento para las empresas promotoras del sector. De este modo, en caso de que se conocieran impactos no tenidos en cuenta durante el periodo previo a la construcción, las medidas establecidas deberían de ser igualmente publicadas. Y, por último, la valoración de paradas de los aerogeneradores y modificación de su localización, si fuera necesario, deberían de estar seguidas por un protocolo estandarizado, de modo que si tenemos una cantidad concreta de aves o de murciélagos muertos durante un año concreto,
y teniendo en cuenta también especies amenazadas, pues se debería de seguir un protocolo vuestro. Vale, siguiente pantalla. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias Sofía, te has ajustado. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos queda, antes de pasar a lo que es el foro con preguntas, nos queda una última ponente, en este caso Mari Carmen Lainez viene de la empresa Siemens Gamesa. Mari Carmen es ingeniera técnica industrial, máster en energías renovables por la Universidad de Zaragoza. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las renovables, desarrollando, gestionando y ejecutando proyectos para la empresa Gamesa y ahora para Siemens Gamesa. Y nos va a aportar pues, su experiencia profesional en la implantación real de los proyectos sobre el territorio y cómo, desde su punto de vista, pues, del mundo empresarial se pueden mejorar las cosas y hacer un desarrollo del sector sostenible. Así que, Mari Carmen, cuando quieras, la palabra. De acuerdo. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a este foro. La verdad que hasta ahora no habíamos sido nunca invitados y estoy muy alineada con todas las ponencias que hasta ahora he escuchado. Así que creo que podemos aportar entre todos algo. Voy a presentar a la empresa, aunque creo que es conocida por casi todo el mundo. Gamesa viene en Aragón desarrollando proyectos desde antes del año 2000. Gamesa se fusiona con Siemens en el año 2017 y crea Siemens Gamesa, que es líder en fabricante de aerogeneradores y en soluciones para el mantenimiento de los mismos, incluso soluciones que combinan acumulación, que más adelante hablaremos del I+D. Se tiene la base en Zamudio, en Vizcaya, y forma parte del IBEX 35. Está implantada a nivel mundial, es el número 1 en offshore, que son los aerogeneradores que se instalan en el mar. Encabeza las posiciones en onshore, que son los terrestres, y también encabeza las posiciones a nivel mundial en cuanto a los servicios de mantenimiento. Los aerogeneradores de Siemens Gamesa se caracterizan o se clasifican por plataformas. Las plataformas hacen alusión a la potencia de cada una de las máquinas, la plataforma de 2, la plataforma de 3, la plataforma de 5, y van desde rotores, que es el diámetro, o sea, el doble de la pala, el diámetro de lo que es el rotor, desde 114 metros hasta 170 metros. Las alturas de los aerogeneradores, como bien decís, cada día son mayores. Pues pueden ir desde los 63 metros de altura de buje hasta los 150 que están en prototipo de altura de buje. Los aerogeneradores empiezan a funcionar a unos 3 metros por segundo, alcanzan su potencia nominal aproximadamente entre 10 y 12 metros por segundo y a los 25 metros por segundo se tienen que parar para evitar que se embalen. Las bases de la compañía en las que diseña, fabrica y promociona son la seguridad, la salud y la protección al medio ambiente. Todo gira en torno a estos 3 pilares y a partir de allí nos dedicamos a fabricar, a desarrollar y a construir parques eólicos. Actualmente tenemos unos 4.500 empleados en España y con sede en Aragón, pues no sé si son unos 60 o 70 personas, de las cuales la mayoría se dedican a labores de mantenimiento de parques eólicos. Entonces, la evolución de Siemens Gamesa en Aragón, que ya he dicho antes, comenzó desde antes del año 2000 en Zaragoza. Es una evolución que no ha dejado de poner en marcha instalaciones, incluso en la fase de la crisis, pero no ha sido una evolución totalmente exponencial ni con una gran pendiente, ha sido bastante homogéneo. Llegando hasta el año pasado, que pusimos en marcha pues 2 parques, uno en Borja, otro en Villamayor. Y entonces se puede ver la evolución de los aerogeneradores a lo largo de la cronología que hemos seguido en la instalación de parques. Los primeros que pusimos en Zaragoza eran de rotor 47 con 600 megavatios de potencia. Los últimos que hemos instalado son de rotor de 132
con 3.500, 3,5 megavatios. Antes he dicho 600 megavatios, quiere decir 0,6 megavatios. Lo siguiente que estamos promoviendo son de rotor de 170 y tendrán una potencia instalada de 6,2. Nuestro centro 6,2 megavatios. Nuestro centro de I+D se encuentra en Pamplona y tenemos en centros de ensayos distribuidos por toda la geografía, y en Aragón concretamente tenemos 3 sitios de I+D donde probamos las últimas novedades o módulos a implementar en los aerogeneradores. Entonces, ya entrando un poco en lo que nos ocupa, que hasta ahora ha sido una somera presentación, los parques eólicos, creo que lo habéis dicho ya todos, pero hay que incidir, ha pasado de ser algo novedoso, que era cuando yo empecé a trabajar en Gamesa, era algo novedoso, a ser una necesidad. Entonces, todos sabemos los problemas que generan las emisiones, entre ellas las de CO2, cuya fuente principal creo que es el transporte y la movilidad, pero para cambiar el transporte y la movilidad hay que tener mayor implementación de generación eléctrica, y de ahí cambiar el modelo. Entonces, para poder cambiar el modelo energético hay que permitir implementar energías renovables. De esta forma habrá más capacidad que se podrá repartir entre la movilidad eléctrica, pasando por el vehículo eléctrico, y podremos prescindir de la generación convencional. Y esa es la finalidad que actualmente a todos nos ocupa. Tenemos que cambiar el modelo, y el modelo pasa por instalar generación renovable. ¿Qué podemos hacer para reducir su impacto ambiental? Bueno, todos sabemos que nada es inocuo, ni los parques, ni las fotovoltaicas, tampoco las centrales térmicas, pero dentro de lo que cada uno podamos hacer, yo voy a tratar de contestar cómo nosotros procedimentamos la instalación de los parques eólicos. En la fase de desarrollo intentamos siempre contestar a una serie de preguntas que nos van a hacer tener un diseño preliminar. La primera va a ser dónde se va a implantar y quiénes son los holders. Entonces, primero se va a implantar en un territorio en el que se permita, por la legislación ambiental principalmente, que tenga recurso eólico, que sea accesible, dado que son muy grandes los aerogeneradores, y que tenga capacidad de conexión eléctrica. Entonces, a grandes rasgos tenemos que buscar emplazamientos que estén en un territorio, y digo territorio porque es muy importante empatizar con el territorio, y que tengan estas 4 características. Para poder desarrollarlo tiene que tener la autorización de industria, la de medio ambiente, la de servidumbres aeronáuticas, las distribuidoras eléctricas, arqueología y patrimonio, ordenación del territorio, permisos de los gasoductos, de confederaciones hidrográficas, de las entidades regantes, de propietarios, de ayuntamientos y más, seguro que me dejo. Pues no es una labor fácil, pero es una labor que está reglada. Y todo lo que está reglado y tabulado a nosotros nos resulta mucho más fácil de llevar a cabo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Lo que no está ni reglado ni tabulado. Siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la situación previa del territorio? Utilizamos la cartografía. Hoy en día está muy desarrollada la cartografía y te da muchísima información. Se visita el emplazamiento. Se pide un informe preliminar a un asesor ambiental y se comienzan los estudios de avifauna. Se mantienen reuniones con todas las administraciones involucradas para que todos nos den sus inputs. Se puede dar el caso que estés hablando con el alcalde y te diga, ay, pues es que los de medio ambiente llevan comida para los buitres. Y entonces nosotros tomamos nota y decimos, hay un comedero de buitres, aunque no esté cartografiado. O cuando visitas el emplazamiento ves carteles que dicen futura inversión de regadío, pues tú también tomas nota y dices que aquí se va a reconvertir en regadío. La siguiente pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo vamos a alterar esa situación previa del territorio? Pues está claro que se va a alterar la situación. Desde luego, el paisaje es la que
la que nosotros no podemos solucionar. Va a producirse una alteración, pero hay que ver cuál es el alcance de la misma. Y para eso hay que conocer muy bien el territorio. Hay que ver si se pueden replantear posiciones, hay que ver si se pueden reubicar en otras zonas, hay que atender a los comentarios de los municipios. No hay que crear falsas expectativas ni a las administraciones ni a los habitantes de los territorios. Hay que tener en cuenta la información que nos llegue y todas estas respuestas a todas estas preguntas son las que van desarrollando un proyecto. ¿Cómo minimizamos la alteración? Pues se intenta diseñar evitando la información que se conoce. Si se conoce que hay un comedero, pues o se desplaza los aerogeneradores o se desplaza el comedero. Ambas cosas son posibles, por la que nos resulte más fácil. Se minimizan las afecciones a las infraestructuras, por ejemplo, de regadío. Y si hay que rediseñar las infraestructuras de regadío, pues se tienen que rediseñar de nuevo. Se mima los accesos a los aerogeneradores, se llevan por las lindes de las parcelas, se valora esos agricultores y esos ganaderos que están en la zona y se comparte con ellos los accesos a los parques eólicos. Aún así, eso no quiere decir que la alteración no se haga, la alteración se hace, pero intentamos minimizarla. Esa alteración, como habéis dicho, dentro de lo que cabe es reversible. Cuando se desmantela un parque eólico, y yo hablo de parques eólicos, siempre nos comprometemos a desmantelar el parque eólico y dejar todo como estaba cuando se instaló. Y ese compromiso viene todo recogido en los estudios de impacto ambiental. Bueno, entonces, eso es en la fase de desarrollo. Pasamos a la fase ya de filosófica, es decir, ¿qué podemos hacer como fabricantes de aerogeneradores y qué podemos hacer como promotores de parques eólicos? ¿O qué puedo aportar yo a este foro como fabricante de aerogenerador o como promotor de parque eólico? Pues como fabricantes de aerogeneradores lo que podemos aportar es I+D. Los promotores somos empresas privadas y las inversiones son inversiones privadas. Como fabricantes de aerogeneradores, pues podemos desarrollar el I+D. Y yo creo que desarrollar aerogeneradores potentes es bueno para el medio ambiente, puesto que donde antes ponías 10 aerogeneradores, ahora pones 1. Al final, la capacidad que tenemos que meter en el sistema de renovables es un número y será la que quepa. No por asumir aerogeneradores más potentes vamos a poner más capacidad, sino que al final tendremos que poner menos aerogeneradores, pero la capacidad será la que tenga que ser. Tendremos también que seguir investigando en almacenación. 3 minutos, Mari Carmen. 2. 3. 3, de acuerdo. En almacenación de energía, ya que eso podría optimizar la instalación de fotovoltaica y eólica. Si supiéramos investigar y adelantarnos al almacenamiento, que creo que se está haciendo por nuestra parte y por otras empresas también. Luego tendremos también que seguir investigando en elementos auxiliares que se pueden ir poniendo en los parques. Nosotros, en concreto en el último parque que hemos puesto en servicio, bueno, que todavía no está en servicio, pero ya está construido, estamos instalando unos dispositivos que tras un periodo de funcionamientos se produce un entrenamiento que deduce una trayectoria y a través de los datos de velocidad del ave y de velocidad del viento y de temperatura lo traduce en un riesgo de impacto. Ese riesgo de impacto luego tiene una acción que va desde la disuasión hasta la parada de los aerogeneradores. Esto es fase de I+D, no puedo garantizar si va a funcionar o no, pero hay que implantar cosas y ver si funcionan para poder avanzar. Como promotores de parques eólicos, pues realmente la energía eólica está regulada, está en una regulación muy madura y tanto los promotores como la administración llevamos muchos años trabajando en la implantación de parques eólicos, sabemos las virtudes, sabemos los defectos. Entonces, la propuesta que yo hago como promotor es fácil de decir y difícil de ejecutar, dado que influye el factor tiempo, que siempre
nos gusta hacer las cosas pronto. Los proyectos tienen que trabajarse. Después de haberlos trabajado, tienen que volver a trabajarse. Se tiene que contar desde el momento cero con un asesor ambiental. Se tienen que replantear los aerogeneradores. Se tienen que valorar las afecciones. Se tienen que volver a replantear y sacrificar aerogeneradores si procede, o alineaciones, y en última instancia los parques. Pero que no puedan evitar los riesgos significativos, aunque nosotros siempre intentaremos evitar esos riesgos haciendo movimientos en los parques. Se tiene que tener un gran conocimiento del territorio donde se implante, de conocer las sensibilidades de los habitantes, de los ambientalistas, de los guardas forestales. Y una vez agotadas todas las posibilidades anteriores y dentro del marco que permite la implantación, se tienen que adoptar las medidas oportunas para proteger las aves y los hábitats. Y para terminar ya, lanzar el mensaje que me gustaría aludir, que es labor de todos, de las administraciones, de las empresas, de los ayuntamientos, de las asociaciones, de la docencia, del mundo rural. Entender la situación energética actual, poner en valor la inversión privada y ser capaces de desarrollarla con una alta responsabilidad social. Esto es lo que nos toca a nosotros y lo que podemos dejar en herencia a las siguientes generaciones. Y agradeceros la invitación y no tengo mucho más que decir hasta que me preguntéis. Muy bien, pues gracias, Mari Carmen. Gracias a los 4 ponentes por la síntesis, el esfuerzo de síntesis que habéis hecho y por haberos ceñido al tiempo. Voy a abrir el turno de preguntas. Como he comentado al principio de la presentación de la mesa de debate, tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando vía email, que hemos sintetizado y condensado, porque en muchos casos pues eran preguntas de media página. Y nos han ido entrando, al menos las que yo puedo ver en chat. No sé si Víctor me mandará alguna, porque algunas me habían llegado de forma privada, entonces no puedo ver si tiene algunas otras, Víctor, de forma privada. Pues bueno, algunas otras preguntas. Entonces me voy a ir dirigiendo, según hay algunas son en abierto, como he dicho, y otras son pues, personales. Voy a empezar por un orden que tengo aquí, simplemente. La primera es para Óscar Fallanás. La pregunta es si se ha incoado algún expediente de responsabilidad ambiental por mortalidad de fauna en parques eólicos en aplicación de la ley de la 26/2007 de responsabilidad medioambiental. ¿Nos oyes, Óscar? Víctor, ¿está Óscar con el micro abierto? A ver, voy a mirar. Es que no veo a Óscar no le veo en ponente. Le veo con el micro cerrado a Óscar. Sí, está con el... Ha debido apagar el micro. He solicitado una Vale, pues invitación. Ahora, ¿verdad? Ahora. Óscar, Sí, te repito la pregunta. Sí, gracias. La pregunta es si se ha incoado algún expediente de responsabilidad ambiental por mortalidad de fauna ligado a parques eólicos en la aplicación de la ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. A ver, no es por escurrir el bulto, ¿eh? A mí no me consta y además no somos el instituto, el órgano que tiene que instruir ese expediente. Entiendo que sería el departamento o, en su caso, a iniciativa del órgano sustantivo. En principio no me consta que haya llegado a tanto los problemas de siniestralidad con los parques. Bien. Ahora una pregunta para la última ponente, para Mari Carmen. La pregunta la voy a leer tal cual. Considerando el elevado número de proyectos de renovables en tramitación, en construcción y en explotación, ¿no considera que muchas zonas están ya saturadas y que la Administración debería regular dónde poder seguir poniendo proyectos? ¿Se podrían declarar zonas saturadas en Aragón? Yo creo que eso no me compete a mí responderlo. Yo lo que te puedo decir es que los parques eólicos tienen que buscar unos emplazamientos concretos donde haya recurso, conexión, donde se permita ambientalmente. No hay tantas zonas en Aragón donde se den esa situación. Si están saturados, el desarrollo, esta última ola, ha comenzado en Aragón y es verdad que tiene numerosos proyectos en tramitación. Pero no me corresponde a mí decir si está saturado o no está saturado. Muy bien. A ver, para Sofía,
La pregunta, Sofía, es si existe un baremo o rango de mortalidad, es una pregunta más bien técnica, si existe un baremo o rango de mortalidad de fauna que pudiera ser compatible con la instalación de varios parques juntos en una misma zona, es decir, que cómo se analizan los efectos sinérgicos de estos proyectos, si hay alguna metodología recomendada. Sí. Bueno, pues existen metodologías específicas para analizar el número de decimados de aves y murciélagos que se espera localizar por aerogenerador según el número de vuelos observados durante el seguimiento de fauna, pero estas metodologías no son obligatorias en España, de hecho raramente se utilizan. Y sí es de obligado cumplimiento, no obstante, diseñar y redactar un capítulo de impactos acumulativos, para el cual existe una metodología precisa y que podría compartir esa metodología. Bueno, nosotros tenemos un documento de Atienza de 2011 que se llama Directrices para la evaluación de impacto de los parques eólicos en parques de aves y murciélagos, perdón, y que está disponible en Internet. No sé si he respondido a todas las preguntas, que sí que había varias. Sí, si alguien luego tuviera alguna pregunta técnica de cómo conseguir esa documentación, pues se puede dirigir a Sofía y se la puedes facilitar, ¿no? Sí, exacto. Si alguien necesita contactar conmigo... Podéis poner la dirección de email en el chat si quieres, sí, o como queráis, ¿no? Vale, de acuerdo. Pongo ahora mismo una dirección de email. Una pregunta para Javier Oquendo. Bueno, un par de preguntas son realmente. La primera, Javier, es si preguntan si existen datos de que la instalación de parques eólicos supone la disminución del turismo. Y una segunda pregunta, si nos podría indicar si le parece que los efectos socioeconómicos positivos compensan los impactos ambientales negativos. Son como dos preguntas. Sí. Vale, la primera, evidentemente, hasta ahora los parques no se han puesto en las zonas más turísticas, pero hay dos informes. Uno es una encuesta que se realizó en Cantabria. Preguntado a turistas que visitaban una zona, les preguntaron si ustedes visitaran este territorio, si estuviera lleno de parques eólicos lo volverían a visitar, y el 80% dijo que no. No tengo más datos. Tengo otra que es más concreta, que es una encuesta que ha realizado dentro del proyecto Tierve, que no me hagas traducir que no lo sé, que lo ha liderado Paloma Ibarra, en la cual se le ha preguntado, la pregunta era: ¿la presencia de grandes aerogeneradores modificaría su disposición a ir a pasar unos días de sus vacaciones a un paisaje como este o similar? El 42,1% decían que sí, elegiría otro destino de turismo interior de calidad sin aerogeneradores. El 33% decía que quizás no sé hasta qué punto me molestaría su presencia. Había un 24 que decía no, iría igualmente, y un 0,6 que no contestaba. Esto está realizado hace 3-4 meses por la Universidad de Zaragoza, es decir, sobre 1000 encuestados. Tampoco es que sea un volumen muy grande. A la segunda cuestión, los efectos socioeconómicos nunca pueden justificar la pérdida de biodiversidad. Esto es una falacia y es un poco un engaño. Es decir, el dinero no nos puede... no podemos comparar dinero con biodiversidad, es decir, son dos conceptos distintos en los cuales no podemos entrar. Es verdad que se ha puesto el tema económico como gancho para los pequeños municipios que tienen una ley nefasta de administración local de financiación, y se les ha puesto el caramelo o la zanahoria para que piquen, de decir, económicamente vamos a salir beneficiados. Lo demás, pues bueno, que perdemos paisaje, el paisaje tampoco es tan importante, el paisaje no nos da de comer, esto lo he oído muchas veces. Que perdemos biodiversidad, bueno, que más importa un pajarillo más o un pajarillo menos si realmente lo importante es el ser humano. Esto también lo he oído, son expresiones que he escuchado, es decir, que no me las acabo de inventar. Entonces yo creo que en ningún caso es comparable biodiversidad y economía. Y está demostrado que el modelo de distribuida generaría más economía con pymes, con pequeñas empresas, con instaladores locales, con personal de mantenimiento local, que sería mucho más abundante que en este macroproyectos, que el otro día el propio, creo que presidente del clúster, decía que acaba generando empleo en grandes poblaciones. De hecho, citó, se generaría empleo en Alcañiz, en Teruel o en Andorra, que es donde van a vivir la gente que haga el mantenimiento. Y bueno, todas esas cantidades de empleo de las que se habla, desde luego, ni de lejos. Por ser breve, podría alargarme, pero por no alargar mucho. Gracias por la brevedad, Javier, porque tenemos muchas preguntas y podemos intentar llegar a la mayoría de ellas. Otra pregunta para Óscar. Óscar, nos preguntan si existe algún baremo mínimo para aceptar como válido un estudio de impacto ambiental
y ponen como ejemplo cómo se aprueban evaluaciones ambientales con estudios de quirópteros deficitarios. Bueno, el baremo es lo que marca la ley, no tenemos otro baremo, es la ley y el reglamento. En principio, estudios de quirópteros se están exigiendo. En principio, los de fauna eran los que tienen más tradición, digamos, pero se ha ido incorporando porque es verdad que con el funcionamiento de los parques se ha observado que es una problemática bastante acentuada. Entonces ahora sí que se exigen estudios de quirópteros también del ciclo anual con sus estaciones de observación y con unas evaluaciones de las poblaciones que hay y de los impactos. En principio, claro, hay zonas más conflictivas que otras. Tampoco los quirópteros son como las aves, tienen también sus ciclos, su hibernación, bueno, pues es un factor más a tener en cuenta. Desde luego debería tener un peso parecido al de la avifauna. Pasa que efectivamente han sido los grandes desconocidos y se han ido incorporando sobre la marcha y sufriendo los impactos también, porque es verdad que además detectar los accidentes de quirópteros es más difícil y bueno, a base de seguimientos con perro y seguimientos intensivos se ha detectado que efectivamente hay problemas puntuales con quirópteros aparte de la mortandad general, que podríamos decir, luego hay problemas puntuales que se podrían corregir en algunos parques. En principio, la foto entendemos que no va a haber interferencia. En principio, ya digo, porque mosquitos igual atraen, no lo sé. Bueno, la naturaleza ya sabéis todos que es muy plástica y seguro que nos sorprende de mil maneras. O sea que no descarto nada. Bueno, otra pregunta, en este caso para Mari Carmen. La pregunta es Mari Carmen, si le parecería oportuno que el Gobierno de Aragón diseñe una estrategia de implantación de proyectos renovables en Aragón similar al Plan Estratégico de Navarra Horizonte 2030, pues que se está desarrollando en la Comunidad Foral. No, nosotros todo lo que esté reglado nos ayuda, ya lo he comentado. Es decir, que si conocemos las reglas del juego es más fácil acertar y que todos hagamos las instalaciones donde queremos hacerlas. No, me parecería bien. De acuerdo. Para Sofía. Sofía, la pregunta es si no debería existir una planificación de zonas en las que por valores ambientales, por ejemplo, como las aves esteparias, quedasen excluidas de estas grandes superficies de parques solares estas zonas. Claro, de hecho, en la ponencia lo que he comentado es el tema de los mapas de sensibilidad. Si tuviéramos en Aragón un mapa de sensibilidad que indicara dónde se encuentran esas especies, a grosso modo, obviamente, y dónde se encuentran no solamente las especies amenazadas, sino las áreas sensibles porque son espacios protegidos o Red Natura 2000, IVAs, etcétera, podríamos determinar zonas con una mayor biodiversidad, unas zonas con una menor biodiversidad, igual que se muestra en el mapa de Escocia, y así podríamos facilitar también determinar en qué zonas se pueden a priori, antes del estudio de impacto ambiental, poner este tipo de proyectos. De acuerdo. Otra pregunta para Javier. Javier, la pregunta es, siendo que las renovables parecen un futuro viable para zonas desfavorecidas, ¿cree compatible la protección de la naturaleza y el paisaje con el desarrollo de las renovables, por ejemplo, en Teruel? No, claramente, pero en según qué modelo. Es decir, yo veo mi pueblo sustentado solo con renovables. Sería muy fácil, no sería ni costoso en estos momentos y no tendría prácticamente impacto porque aprovecharíamos los tejados de los polígonos, del colegio, del polideportivo y poco más. Y con eso sería casi suficiente. Es decir, aquí hay un debate que es renovables, ¿no? Renovables he dicho que sí. Y el futuro de todos estos pueblos de Teruel podría ser, todos ellos se podrían autoabastecer simplemente con energías renovables y, en algún caso, con algún apoyo. ¿Dónde estaría el problema? El problema está en las grandes industrias, en los grandes consumidores, en los grandes núcleos, pero tenemos muchas áreas industriales, tenemos muchos tejados, tenemos muchas zonas ya ocupadas. ¿Por qué no las seguimos ocupando con renovables? ¿Que tenemos que las renovables meterlas en megaproyectos que realmente
no deberíamos ir por ese camino. Entonces yo creo que sí, por supuesto, que podemos autoabastecernos con más elementos, es decir, biogás de las granjas, aprovechamiento de todos los residuos forestales, con distritos o distribución de calefacción en los pueblos, etcétera. Ese es el camino. El camino no es volver a invadir el terreno, cerramos la central de Andorra, pero llenamos de centrales Teruel. No es el camino. Gracias, Javier. Pregunta para Mari Carmen. La pregunta es, ¿se está investigando para mejorar o para reducir la mortalidad de la avifauna? ¿Qué tipo de medidas son más eficientes? Bueno, he anunciado la exposición. Estamos tomando ahora en el último proyecto que hemos desarrollado. Se están instalando unas torres con unas cámaras que abarcan casi 180 grados y detectan los vuelos de las aves. Están conectados con los aerogeneradores y el control de mando del aerogenerador. Cogen la velocidad del viento, como tenemos un montón de datos de temperatura, humedad, velocidad de viento, todos esos datos los integran y aprenden las formas de vuelo de las aves para luego implementar una disuasión o una parada de un aerogenerador o un cambio de ritmo de las palas. Todavía no se han puesto en marcha, el parque acaba de instalarse y creo que en esta semana se instalaban estas torres, entonces no puedo deciros si funciona, si no funciona, pero hay que empezar por allí, por probar, por instalar y por ver si ese desarrollo funciona. Gracias. Bueno, voy a tramitar las preguntas que me han entrado hasta ahora en el chat, con alguna más que me queda aquí, y ya no voy a coger más preguntas. Entonces acaba de entrar la última pregunta que la emite José Luis Simón, y esa es la última que ya cojo, la podéis ver todos, imagino, en el chat, la de las 19:27, y voy ya a preguntar todas ellas, y con esta última que me ha entrado a las 19:27 finalizaríamos el turno. Entonces, voy a seguir. Por ejemplo, para Óscar Fallanás, dice la pregunta, esta está sacada del chat, si es cierto que algunos proyectos se fragmentan de forma fraudulenta y, como ha comentado Óscar, no es el INAGA el organismo competente para detectar esta situación y pararla, ¿a quién corresponde esa misión dentro de la Administración aragonesa? Bueno, yo no he dicho que fuera de forma fraudulenta. Digo que efectivamente hay proyectos, como bien ha comentado, yo creo que algún ponente, Javier, que efectivamente están colindantes y que son de sociedades distintas del mismo grupo promotor. Entonces, entiendo que esa decisión de que esté fragmentado o no, a ver, en Aragón le corresponde a la Dirección General de Energía y a los Servicios Provinciales de Industria, que son los que admiten a trámite los expedientes. Entonces, claro, aquí es un tema que entiendo que ellos lo tienen armado jurídicamente, que no va a ser una decisión que han tomado arbitrariamente. Entiendo que tienen claro que tienen unas sociedades diferenciadas y que tienen unos puntos de conexión diferenciados los proyectos y que por eso lo admiten a trámite. A ver, os estoy contestando lo que creo, porque ya os he dicho, nosotros desde luego cuando nos llegan, porque lo que nosotros admitimos, por ejemplo, es fotovoltaica en evaluación simplificada, cuando nos llegan proyectos colindantes y que tenemos la mínima sospecha de que puede haber un fraccionamiento, consultamos al órgano sustantivo para que nos diga si efectivamente ellos consideran que son proyectos individuales y que tenemos que evaluar por simplificado, o son que en algún caso hemos detectado que eran un fraccionamiento y ha tenido que ir a una evaluación ordinaria directamente. Se le han devuelto al promotor y ha tenido que volver a empezar con un estudio de impacto ambiental, etcétera. De todas maneras, aquí sí que quiero decir, no nos oye nadie más que los 58 o 60 que estamos, que dentro del ministerio yo detecto a lo mejor cierta connivencia en que tramiten las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es una carga para ellos también leonina. O sea, pensar que todos los proyectos que se están tramitando a nivel les liberan a ellos de tramitar muchos proyectos. Ellos posiblemente no pudieran cumplir los plazos que se han autoimpuesto en sus decretos leyes. Aquí estoy hablando todo en
trabajamos en la nube y pensando en voz alta. Pero entiendo que cierta connivencia puede que haya porque ellos, si no, posiblemente estarían desbordados. En esta última, yo los que he comentado, los 5.000 megavatios son los que van a venir vía INAGA, pero efectivamente en el ministerio algunos proyectos de los que he comentado Javier Oquendo van a ir vía ministerio. O sea, yo creo que los del Maestrazgo y Matarraña no han tenido más remedio que ir vía ministerio, porque la evacuación era efectivamente en un punto común y no se puede fraccionar. ¿Vale? No sé si contestamos. Sí, yo creo que sí. Ya voy a seguir el mismo orden que tenemos en el chat y voy a dejar las preguntas para todos al final. Entonces voy a seguir con el orden individual que aparece en el chat. Para ti también, Óscar, la pregunta es, que la podéis leer todos en el chat, el INAGA no es el órgano sustantivo quien da la autorización última del proyecto, pero la declaración de impacto ambiental es un requisito indispensable, por lo que tiene mucha responsabilidad a la hora de la autorización final. También ha comentado que ahora cree que han mejorado los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿reconoce que antes se hacían peor? Es una pregunta que creo que se refiere a los estudios de impacto ambiental. A ver, lo que he dicho se puede inferir, pero yo no quiero decir que antes no cumplieran los requisitos mínimos. Es que la legislación también ha ido evolucionando. Lo que el anexo, digamos, lo que el contenido de un estudio de impacto ambiental tenía que tener en la primera legislación era, pues, 12 líneas. En la última modificación que hubo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental se ha incluido un anexo propio para describir lo que tiene que tener un estudio de impacto ambiental. El anexo son como unas 4 o 5 hojas del boletín oficial del Estado. Entonces, pensar que solo eso ya implica que ha tenido que haber una mejora en la calidad forzosa. La hemos provocado, digamos, bueno, la han provocado los legisladores y la presión social, etcétera. Nosotros, claro, hemos ido en paralelo subiendo el nivel de exigencia en los estudios. Está claro que los estudios de avifauna ahora son mucho mejores, que ahora hay estudios también de quirópteros, que, bueno, lo que os he contado un poquito en la introducción, lo que a lo mejor en los 90 o a principios de los 2000 pues eran unos documentos un poco más, pues también, como ha dicho Sofía, bibliográficos y poco más. ¿Vale? No sé si... Sí, gracias. Una pregunta para Javier, yo creo que es un poco repetitiva, Javier, pero ya que está en el chat, dices de la plataforma en la que tú participas, ¿los aerogeneradores contribuirían a fijar población en el territorio? Claramente, antes he dicho un no rotundo, este es otro no más rotundo todavía. Es decir, no hay datos estadísticos. Los pueblos de la provincia de Castellón limítrofes con el Maestrazgo, un análisis tan sencillo, hemos ido al INE, coger los datos de 2008, que es cuando se empiezan a montar los parques eólicos que en ellos hay, hablo de Olocao, Forcal, Todolella, ya básicamente queda alguno, pero no me sale ahora. Entonces, estos pueblos, 10 años después, en el 2018, todos habían perdido población. En algunos casos, como Forcal, que es el pueblo más grande, tenía unos 380 habitantes y estaba en 340, es decir, había perdido 40. Olocao del Rey había perdido 20, pero es que tiene 100 muy poco. Si pierde 40 se queda en nada. Esto está demostrado. Si nos vamos a otra zona de España, la zona de Maranchón, ayer mismo, por si la pregunta caía, miré Maranchón hace 10 años y actualmente. Sabemos que es una de las zonas de Guadalajara con más implantación de parques. Había perdido 35 habitantes. Es decir, no genera y no asienta población. Eso es un dato que lo afirmo con el INE, no porque me lo inventé. Gracias. Pregunta ahora para Mari Carmen Lainez. Dice, hace unos pocos días Pedro Machín estimaba que los beneficios por el alquiler de suelos en un horizonte del 2030 llegarían a los 300 millones de euros solo en Aragón. La pregunta es, ¿cuántos miles de millones estima que pueden ser los beneficios para los grandes promotores de parques eólicos y fotovoltaicos en el horizonte de 2030 en Aragón? Una pregunta complicada. Bueno, no, una complicada, me parece utópica. Quiero decir, yo os voy a contar mi película, que no sé si servirá o no servirá. Los alquileres en Aragón, no sé lo que supondrán en el año 2030. Ojalá supongan mucho y ojalá se pueda pagar mucho en territorio. Yo en mi casa siempre defiendo esta postura. Todo lo que se pueda dejar en el territorio es lo que mejor podemos hacer por esos pueblos y por esos municipios. Ojalá podamos pagar mucho.
Los beneficios de las empresas, pues los parques eólicos son rentables porque el Estado te garantiza un 7%, nada más. Que los parques eólicos se venden, esos son negocios como el que vende coches de segunda mano, pero la rentabilidad de un parque eólico es la que actualmente te garantiza el Estado, que es un 7%. No se va a superar ese 7%. Los parques eólicos, yo no sé si sabéis cómo funciona, igual me enrollo y no sé si es el foro, pero los parques eólicos, cuando entran en las subastas de generación de energía, entran a precio cero. Los parques eólicos no marcan la retribución la marcan el resto de las instalaciones y el parque eólico coge el último valor de la subasta. Cuanto más parques eólicos se pongan en marcha, menor va a ser el precio de la subasta, menor va a ser la retribución eléctrica. Entonces, por eso ha garantizado un 7% el Estado, porque si no, el parque eólico no se hace. Y esa es la situación. Los negocios subsidiarios de venta-compra, porque, bueno, pues es que hay muchas ventas de casas de segunda mano que se venden por el precio que no valen. No sé, esto es lo que eso es otro mercado. Bueno, una pregunta para Óscar, la voy a leer. En la promoción de energías renovables aparecen nombres como Solans, Luengo, que no tienen mucha relación con las energías renovables que utilizan bienes comunes como el aire y la luz solar para desarrollar proyectos de energía. En ciertas comunidades y cabildos de las Canarias hay gestión pública de parques eólicos y fotovoltaicos. De hecho, en Alemania el 49% de las renovables hasta ahora desarrolladas son del sector de autoconsumo. La pregunta es, ¿a qué factores se debe que en Aragón no exista ni un solo ayuntamiento, comarca, diputación provincial que sea promotor de un parque eólico? La pregunta es para ti, Óscar. No sé si tienes información para... Si no, alguien que la pueda responder. No sé si se me oye bien. Es que a mí se me entrecorta un poco el sonido. Sí, se te oye. Sí. ¿Me oís bien? Vale. No, pues, hombre, en principio no hay ningún problema en que hubiera pública de energías renovables. A ver, estos señores que nombran, pues efectivamente tienen unas empresas que desarrollan energías renovables. Pues faltaría más que... Nosotros somos un órgano tramitador. En principio, lo que entra por la puerta lo tramitamos. Sí que hay algunos ayuntamientos que participan en sociedades eólicas. El Amuela, Escucha... lo que pasa es que es un modelo, pues bueno, a mí no me genera en principio ningún problema. El tema de evaluar una cosa que se desarrolla por digamos, una entidad pública, pues siempre tiene su dificultad porque somos administración las dos partes, pero bueno, en principio no tendría por qué suponer ningún problema. Yo, de hecho, hasta podría estar de acuerdo en que estaría bien una pública en estos proyectos, porque el beneficio sería para todos. Como creo que había alguna otra pregunta en el chat. Sí, hay otra, voy a seguir por el orden, hay otra para ti también. ¿Y se conoce si el Gobierno de Aragón ha puesto a disposición de los ciudadanos oficinas de información para asesorar la puesta en marcha de proyectos de energías renovables? Esta es para ti también, Óscar. Dime. Y esa pregunta es si conoce si el Gobierno de Aragón ha puesto a disposición de los ciudadanos oficinas de información para asesorar la puesta en marcha de proyectos de energías renovables. No me consta. A ver, lo que sí que tenemos es la puerta abierta a los promotores o a los que quieran desarrollar proyectos de energías renovables. Nunca hemos reunido que nos pregunten un poco la viabilidad a priori. Claro, tampoco podemos en una reunión pronunciarnos sobre un procedimiento que tiene que transcurrir. Pero como tal, yo creo que una oficina de asesoramiento, que sería una especie, sí, de explicación que no se ha hecho, pues no estaría mal. Pero a mí no me consta tampoco que haya habido eso. Industria no lo sé, o sea, yo hablo de la parte ambiental. Sí. Otra pregunta para ti, de chat. Si en 7 meses hay una mortandad de unos 400 animales en 2 parques eólicos, entre paréntesis se entiende que hay 11 molinos entre los 2 parques, ¿qué habría que hacer? Hombre, yo creo que habría que intervenir. O sea, si eso es verdad,
Ahí hay un problema, hay unos impactos residuales que no son admisibles, que no es que sean moderados, serán severos seguramente. Habrá que estudiar en ese seguimiento qué es lo que está provocando esa accidentalidad, y entiendo que la declaración de impacto tiene mecanismos para hacerlo y para poner medidas correctoras. Lo que pasa es que, como bien he dicho al principio, un poco el tema de seguimiento, vigilancia, control no compete al instituto, aunque sí que hay en algunos parques comisiones de seguimiento en los que participamos como observador, y sería el foro, si es el caso, el foro en el que habría que encauzar esa problemática. Entiendo que es una cifra que no es razonable y no es comparable con lo que estamos viendo. Si me dejas un minuto, en ese sentido el Ministerio ha sacado un protocolo de que según la mortandad del parque, pues si tiene más de 5 aves al año que son protegidas, no, creo que son 2, se cierra. Sí, ahora no me acuerdo de memoria, pero saca un protocolo, 3 aves, tal, 2 aves, y lo ha establecido. De todas maneras, el marcar tanto y pautar tanto luego puede generar problemas. O sea, quizás es mejor que una comisión de expertos o alguien con conocimiento nos diga si esa mortandad efectivamente es normal, no es normal, o cómo va a evolucionar. Porque, bueno, como todos sabéis, porque veo que casi todos trabajáis, digamos que la mortandad es bastante asintótica, empieza siendo un problema bastante grave, pues porque las especies no están acostumbradas a que estén esos obstáculos ahí en el terreno. Entonces, el primer año seguramente será el peor de toda la vida útil del parque. Lo digo por los datos que van llegando de los seguimientos, que nosotros tenemos solo a efectos informativos, pero los miramos y vamos viendo. Y desde luego, si esa mortalidad no se va corrigiendo, es cuando hay que intervenir. Por eso digo que lo de poner unos baremos puede parecer muy cómodo, y a ver, a mí como administración me parece facilísimo de interpretar. Hay 2 accidentes, se para el aerogenerador 3 meses. Hay 5 accidentes, se desmantela el aerogenerador. Pero hay que cogerlo un poco con la cautela de que a lo mejor son inversiones de mucho dinero, y también podemos acabar en los tribunales teniendo que explicar muchas cosas y con responsabilidades patrimoniales. Entonces, bueno, yo lo he visto, y el Ministerio lo ha utilizado esta herramienta, en el instituto se ha valorado, en principio no estamos aplicándola, pero bueno, es otra herramienta. Nos hemos optado más por las comisiones de seguimiento y por el criterio experto, un poco, tanto de la administración como de la vigilancia ambiental. A ver cómo nos funciona. Bueno, voy a hacer la última pregunta individual y luego haré las en abierto. Como os he dicho, he cortado en la pregunta en la que ha llegado, creo que a las 7:20 y pico, que os he comentado antes. La pregunta es para Javier. Si hacemos un balance de impactos positivos y negativos estrictamente en el terreno económico, habrá que admitir que la pérdida de atractivo turístico de los paisajes y los pueblos comorinos supone una pérdida económica. Los parques harán perder empleos en turismo y hostelería, en el sector de rehabilitación de inmuebles, y perder el valor en el mercado las viviendas que ya existen. ¿Todo eso se tiene en cuenta en el balance económico? Nunca lo he leído, es decir, no aparece en los impactos, aparece que eso es otro tema preocupante. Es decir, cuando se habla de impactos en los estudios aparece el tema de aves fundamentalmente, sobre todo en los eólicos. Yo creo que deberían aparecer otro tipo de impactos, es decir, impactos sobre la población local, sobre la ganadería, sobre la agricultura, los parques fotovoltaicos. Evidentemente a las empresas les interesa instalarlos en espacios llanos, que sea fácil de instalar, y esos espacios normalmente son espacios agrícolas. Estamos detrayendo la agricultura por la energía. Entonces, bueno, estos elementos no aparecen en los proyectos que he leído, desde luego no aparecen nunca como impactos ambientales. El tema del paisaje aparece muy de refilón, luego la empresa normalmente califica ella los paisajes, a veces ni hace referencia a los estudios, supongo que para eso están luego las administraciones, para corregir, pero yo creo que el sector en este sentido debería ser más estricto, igual que es estricto en el tema que se hablaba antes, que no procede con la pregunta, pero no me dejaría dejar en el tintero, es decir,
el sector eólico es un sector en este momento especulativo, 100%. Esta palabra no la hemos nombrado todo el rato y yo creo que sin nombrar esta palabra perdemos un poco la referencia. Es decir, se está especulando empresas que no son energéticas, que no tienen nada que ver, lo único que hacen es desarrollar los proyectos y venderlos. ¿Dónde está el negocio? Antes decía Mari Carmen que hay un 7%, pues hay alguien que a lo mejor es un 35% con la venta de unos derechos que no están bien regulados. El Ministerio sí que intenta regularlo con la ley última que ha sacado, pero tampoco parece ser que él consigue corregirlo. Yo creo que eso es muy interesante de cara a cómo está funcionando el sector. Ahora voy a lanzar unas preguntas que van dirigidas a todos, con lo cual pues os doy la libertad para que el que crea o los que creáis que podéis aportar a la pregunta, pues intervengáis. Podéis ser varios, etcétera. La primera es, en prensa se mencionaba hace unos días que Aragón concentraba el 74% de la potencia eólica a instalar en los próximos años. ¿Qué es lo que hace a Aragón tan atractivo para las grandes empresas eléctricas? Ya que Aragón supone menos del 10% de la superficie nacional y la cantidad del recurso viento no explica esta concentración. Yo creo que el dato no es cierto, es decir, la comunidad que más está instalando es Castilla-León, junto con Galicia, y después parece ser que va Andalucía. Es decir, aquí estamos vendiendo que Aragón somos eólicamente muy importantes y creo que estadísticamente los datos no es cierto. Es decir, Castilla-León tiene mucha más posibilidad de potencia en este momento de proyectos. No obstante, hay una concentración de proyectos entre fotovoltaica y eólica. No representa el 10% que dice en superficie. Yo entiendo que puede haber algún efecto distorsionador porque hay algún promotor grande con implantación en Aragón que sea el que trae proyectos, digamos, y los desarrolla, cosa que otras comunidades posiblemente no tengan. Quiero pensar que ese es el factor. De todas maneras, el gobierno ha sido proactivo con este sector, o sea, eso tampoco lo podemos ocultar. Ha declarado de interés autonómico grandes proyectos de renovables, que eso quiere decir algo y es un mensaje para los promotores. Una pregunta quizá un poco técnica y quería preguntar sobre si se ha aplicado en Aragón una condición, también es una pregunta en abierto, una condición preventiva consistente en retardar el inicio de funcionamiento de los aerogeneradores hasta los 5 metros por segundo, para evitar la coincidencia con el vuelo de quirópteros que disminuye mucho a partir de esa velocidad de viento. No, en principio todavía no se ha puesto esa condición. Nosotros manejábamos los 3 metros segundo, no sé exactamente si está contrastado que amplía mucho la protección. En principio ya he dicho, he entonado el mea culpa de que han sido el patito feo los quirópteros de todas estas declaraciones que hemos tramitado hasta ahora. Entiendo que lo estamos corrigiendo y que de cara a futuro vamos a ser más incisivos en el tema. Posiblemente esa condición en los proyectos que están entrando y que tenemos en tramitación vayamos a tener que ponerla, porque efectivamente, desde luego en zonas de Teruel hay grandes poblaciones de quirópteros catalogados y que se tienen censados y que van a interferir con algunos de los proyectos. Entonces, para futuro, posiblemente en breve veremos esa condición en declaraciones. Y si hay que revisar, eso es lo que he comentado un poco antes, a raíz de los seguimientos hay algún problema puntual con algún aerogenerador y una mortandad excesiva de quirópteros, pues también habría que revisar la autorización vía declaración de impacto, vía modificación o lo que hiciera falta. Yo no me pliego a eso. Vale. Una pregunta en abierto. Las herramientas de análisis de paisajes han trabajado en los últimos años por parte del Gobierno de Aragón con la elaboración de los mapas de paisaje, pero no son vinculantes en la tramitación de estos proyectos renovables. La pregunta a los ponentes es, ¿veis conveniente trabajar una directriz de ordenación territorial sobre el paisaje o una directriz especial sobre la instalación de estos proyectos renovables? Sería imprescindible. Es decir, es algo imprescindible si se ha hecho un estudio, si se ha cuantificado el valor de los paisajes de toda Aragón, ahora vamos a llenar esos paisajes que tienen alto valor, como decía en la introducción, los vamos a llenar de elementos que van a ser muy impactantes, porque como bien apuntábamos, tienen unas dimensiones pues cada vez mucho más grandes. Entonces, claramente que debería ordenarse, y de hecho lo he apuntado al acabar, que hace falta una ordenación del territorio. Si no estamos, no
Es verdad que no puede haber ningún parque, ni que no puede haber, pero evidentemente con el sistema actual no. Otra pregunta, en este caso nos llega de un municipio, dice, la pregunta es si se va a respetar la autonomía local de los municipios, si un ayuntamiento decide que no quiere tener en su término municipal ninguna infraestructura eólica, aerogeneradores, línea de evacuación, subestación. O sea, si tendría la capacidad el ayuntamiento del municipio. Vía Plan General de Ordenación Urbana. Él puede regular los usos compatibles con su suelo. No tiene ningún problema. Vamos, tiene el problema de que tiene que tramitar todo el expediente, pero él puede adaptar su plan general a sus... En esto, en granjas y en muchas otras actividades. O sea, la autonomía local es muy importante y quizá es un gran desconocido dentro de la administración. Vía General de Ordenación Urbana lo puede regular. Pero esto, las canteras, la ganadería, etcétera, etcétera. Voy a sintetizar la última pregunta del chat y luego me quedará una en abierto para todos del email y con eso cerraríamos. La última pregunta del chat con la que hemos dicho que cortábamos sería ¿qué opinan los ponentes? Es una pregunta un poco no solo relacionada con el molino en sí, con el tema final, sino con todo lo que es la infraestructura. ¿Qué opinan los ponentes sobre el impacto ambiental y social que produce la minería y otras prácticas extractivas para la obtención de los materiales esenciales para la fabricación de los elementos de producción, regulación, almacenamiento y transporte de la energía? Vamos un poco más. Sí. No se contempla. A ver, en los estudios no se llega a ese nivel de desagregación. Efectivamente, además, son fabricantes normalmente extranjeros. Entonces, seguramente la minería ha impactado en sus países de origen. Llega a lo que es el fuste montado, las placas embaladas al puerto y no se contempla. Contempla el nivel de, por ejemplo, los áridos para construir las plataformas, para las cimentaciones de las zapatas, todo eso sí. Pero lo que es para la construcción de la instalación no. Bueno, y voy a lanzar la última pregunta en abierto también. Es una pregunta que nos ha venido vía email. ¿Cómo podría repercutir, es una pregunta doble, cómo podría repercutir en toda la sociedad aragonesa todos estos proyectos cuando únicamente los propietarios del terreno son los beneficiarios y los ayuntamientos, cuando el viento y el sol, son de todos y los impactos también son asumidos por todos? ¿Qué fórmula se les ocurre que se podría plantear para trasladar este beneficio económico a toda la ciudadanía? Hombre, vía impuestos se recauda para toda la ciudadanía, pero bueno, quizá no es la parte grande del león, pero bueno, sí que hay unos impuestos a la generación y al transporte y etcétera. Pero vamos, quizá habría otras maneras de socializar los beneficios. Entiendo que se podrían explorar otras maneras. Yo lo que no tengo muy claro cuando habláis de beneficios, es decir, que aquí se haya producido en Aragón una situación diferente y se haya visto en prensa noticias impactantes, no quiere decir que se gane un gran beneficio con la generación de parques eólicos. Los parques eólicos, la tarifa a la que generan es cero, solo que se acogen a la que se corta, a la que casa el sistema. No generan grandes beneficios. La expectativa de tener en cartera parques eólicos porque el accionariado me lo pide y me interesa comprar parques eólicos y esto crea una burbuja, pero eso es otra cuestión. Bueno. Por otro lado, también, opinamos también que las energías renovables en general deberían de ser analizadas también no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? individualista, sino también desde el punto de vista de ventajas de la salud y el bienestar común. Porque si tenemos en cuenta que en España en 2019 murieron unas 30.000 personas por causas de baja calidad del aire, pues esto se traduce también en gastos de nuestro sistema de salud público, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Hombre, pero la fabricación de los materiales de los parques no es que precisamente sea inocua, como decía la pregunta inicial. Es decir, todas las materias primas, todos los elementos que lleva un parque, los desechos, de hecho, no está resuelto. ¿Qué se va a hacer con las palas que se retiren de los parques que ahora se van a repotenciar? No se sabe qué hacer con ellas y de hecho van a vertedero porque son materiales no reciclables. Es decir, todo eso lleva un proceso que evidentemente también tiene unos daños ambientales importantes. Bueno, pues que quizás habría que estudiar cómo mejorar esos materiales. Yo, desde luego, eso lo desconozco, claro, eso ya no entra en mi conocimiento. Pero en cualquier caso, si ponemos en una balanza, o sea, los parques eólicos no se están instalando porque son necesarios en estos momentos. Y son necesarios porque hay muchas emisiones de CO2 y y hay un modelo energético que tenemos que cambiar. Si ponemos en una balanza el coste medioambiental de los parques eólicos con el beneficio medioambiental de los parques eólicos, el resultado está claro, porque si no estuviera claro, no nos permitirían poner instalaciones que contaminan más que el beneficio que producen. Otra cosa es que se pueden mejorar, y yo estoy de acuerdo en implementar, en mejorar, en minimizar. Pero no se puede tratar a las instalaciones renovables como unas instalaciones contaminantes, como unas instalaciones socioeconómicas nefastas, que estropean el paisaje, que matan las aves, porque estamos yendo al detalle y no estamos viendo la globalidad. Que hay que mejorarlas, de acuerdo, y que si nos ayudáis a mejorarlas como fabricantes estaremos encantados también. Nosotros aportamos lo que se nos ocurre, pero estamos dispuestos a que nos aportéis numerosas ideas para poder mejorar la implantación. Pero no se puede, al final, quedar con la idea de que los parques eólicos son unas instalaciones que se cargan la población, el paisaje, los pajaritos, contaminan cuando se fabrican, porque en realidad eso no se cuantifica, es nimiedad frente al beneficio del cambio energético. Pero es que yo te niego la mayor, Mari Carmen. Es decir, las centrales eólicas no son necesarias. Son necesarias para las grandes empresas y para mantener el monopolio. Es posible generar toda la energía y, de hecho, países como Alemania están apostando más por el otro modelo, desde un modelo muy diferente. Que luego harán falta pequeñas infraestructuras de centrales, pero en este momento España está apostando únicamente por grandes centrales, me niego a llamarlas parques eólicas, que no son necesarios. Es decir, que son necesarios para mantener el oligopolio, pero que habría otro modelo y que el modelo es posible y es factible. O sea, puedes hacer generación distribuida, que es verdad, que sería otro modelo en el que al final el número de generadores sería el mismo, pero estaría distribuido por todos los puntos de consumo, frente al modelo que se ha optado, que nosotros no hemos participado en fomentar ni uno ni otro, que es concentrar los aerogeneradores en unos puntos y llevarlos a unas grandes subestaciones. Los dos modelos producen el cambio energético. Uno parece que está más orientado a dar servicio a lo que cada uno demanda y el otro puede dar la sensación que tú expones y que sea para beneficiar a grandes corporaciones. Pero la realidad es que el cambio energético no solamente está orientado a satisfacer el consumo actual que yo tengo en mi vivienda. El cambio energético está orientado a satisfacer el consumo que vamos a tener que tener para cambiar los transportes y la movilidad a un sistema eléctrico. Entonces necesitas una gran generación de energía renovable. Por eso es que en cualquier caso ahora es un porcentaje y luego será otro mayor y luego será otro mayor, porque nos lo va a demandar cómo funcionamos, cómo vivimos, la forma de transportarnos, de movernos y el consumo diario que cada uno tenemos en nuestra casa cada día es mayor. Pero eso va en contra bastante de lo que es la filosofía del plan estratégico, que es ser más eficientes. Al revés, vamos a mayor consumo
a mayor despilfarro y a mayor... No, vamos a generar la eficiencia desde la proximidad y evidentemente que vamos a tener que producir el hidrógeno verde famoso con montones de parques eólicos que no hagan otra cosa que no sabemos si será verdad. Y muchos de esos parques están orientados por ahí, creo. Y no vamos a ser los productores España de Francia, de Alemania y tal, porque ellos no quieren crucificar sus territorios con líneas de alta tensión, vamos a producirla en los países en desarrollo, les vamos a dar dinero y luego, y España es uno de ellos, nos vamos a llevar esa electricidad. Lo que antes traíamos ahora va de retorno. Bueno, es decir, hasta ahora, Javier, somos demandantes de energía. Claro, ¿no? sí, claro, pero con este modelo no vamos hacia ahí, vamos hacia el otro lado. Es decir, y de hecho hay líneas planteadas de alta tensión que van a salir en dirección hacia el Pirineo con el destino no se sabe muy bien para exportar toda esta energía que queremos producir. Aquí en España necesitamos 50 gigavatios de potencia y hay en este momento proyectos por cerca de 400 gigavatios. Ni en sus mejores sueños el Ministerio pensó para el 2030, se le han ido todos los planes, porque pensó en una potencia que se le ha desbordado y que se le ha ido de las manos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué causas? Veamos estratégicamente cuáles son las causas. Y las causas es el hidrógeno verde, y lo sabes bien, Mari Carmen, que hay apuntados muchos proyectos, y es la exportación de esa energía hacia los países del norte de Europa. Me puedo equivocar, ¿eh? Yo no lo sé, porque también de los proyectos que están en cartera, los proyectos que se vayan a ejecutar, no sabemos cuál va a ser el porcentaje. Y lo que sí que sé es que hasta ahora somos demandantes de energía y que el consumo de energía va a crecer. O sea, esa realidad, y que a futuro vamos a tener que parar centrales térmicas y vamos a tener que parar centrales nucleares, y que eso hay que sacarlo de algún sitio. Pero de todas maneras, Javier, tienes que tener en cuenta que es cada vez mayor la eficiencia, lo que pasa es que no es suficiente. O sea, la generación cada vez es más eficiente, los consumos de los motores eléctricos son más eficientes, pero aún así no es suficiente, por lo que dice Mari Carmen, con la gran necesidad de consumo que va a haber. O sea, aunque vayamos ganando en eficiencia, no es suficiente para cubrir la demanda que se prevé con los motores eléctricos del transporte, por ejemplo, solo. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas, hacerlas lo mejor posible. Pero yo creo que nadie duda de que hay que implantar energías renovables. Lo que hay que hacerlo es lo mejor posible. Y entre todos hay que llegar al modelo mejor. Ese es el problema. Y yo defiendo que tenga que haber a lo mejor 4, 10, 20, 15 megaproyectos o centrales que sean grandes productoras. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, ¿todos a la provincia de Teruel en este momento? No, en Zaragoza hay tanto más que en Teruel he previsto. Ya. No es por... Bueno, que sí. Luego aquí se ha juntado también, pero vamos, esto ya es por añadir algo que poco tiene que ver con con lo que yo represento, ¿no? Hay una crisis económica y que también creo que políticamente se ha visto la posible salida a través del fomento de las renovables. Bueno, puede ser. Cierto. Bueno, oye, muchas gracias a todos. Voy a cerrar el foro, que son las 8, ahora llevamos 2 horas y ha sido muy productivo. Os agradezco que hayáis puesto vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Para todos los asistentes que han aguantado hasta el final, pues les doy las gracias. Hemos estado por encima de 50 en el momento que más pinchazos hemos tenido. Y, pues bueno, el CPN lo que hará es, a partir de este foro, pues reunirá una comisión para hacer, pues bueno, un pronunciamiento sobre toda esta temática en nombre del Consejo de Protección de la Naturaleza, para que darle difusión y posicionarse un poquito, pues a nivel de todo Aragón, para que tengamos una postura que todo el mundo la pueda conocer. Os agradezco a los ponentes de nuevo la participación, a Víctor, a Miguel Ángel, a toda la gente del Consejo que ha conseguido que funcionase todo bien. Ha funcionado bastante bien durante 2 horas el sistema. Y bueno, pues os emplazo a la siguiente mesa de debate, que os informaremos a tiempo tanto de la temática como de las fechas, y ojalá la podamos hacer todos presenciales, o por lo menos con un número razonable de personas juntos. Gracias a todos por vuestra participación. Gracias a vosotros. Igualmente a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias.